Hola, muy buenos días. En este vídeo vamos a hacer una comparativa entre el uso de vectores con NumPy y el uso de listas con Python, ¿eh? Porque hay mucha controversia. La gente que es como aquello de la religión Python, pues a veces se afirman cosas que no son ciertas y o sea, hay que ser consciente de lo que uno está haciendo y claro, a nivel de ingeniero que sois vosotros, pues tenéis que ser conscientes de qué es lo que estáis utilizando, para qué sirve y cuál es la forma más eficiente de, de utilizarlo en principio, ¿no? Entonces, para eso vamos a ver la diferencia que hay entre el acceso directo, o sea, entre tener vectores declarados con NumPy y listas declaradas con Python. A ver si realmente hay mucha diferencia en el caso de que hagamos nosotros directamente los cálculos con los vectores. O sea, no que utilicemos funciones internas de NumPy, sino que simplemente escojamos utilizar vectores hechos en NumPy en lugar de utilizar listas nativas de Python. A ver qué diferencia de rendimiento tenemos. Entonces, para eso vamos a utilizar un algoritmo, por ejemplo, para ponerlo para ver las prestaciones de cada uno de ellos. Vamos a implementar el algoritmo de Erastótenes, que lo tenéis por ahí, os lo puse en otro vídeo pasado de esta misma lista, y que bueno, todo el mundo lo conoce, se estudia en bachillerato y en la ESO, y consiste en, si yo quiero tener los números primos menores que 100, por ejemplo, pues he de construirme un vector de 100 elementos. En principio los pongo todos a true, porque en principio todos pueden ser primos. Entonces, partiendo de 2, lo que voy haciendo es recorrer ese vector y digo, vale, pues 2 lo encuentro a true, pues 2 es primo. Con lo cual, como es primo, puedo recorrer todos los elementos del vector después de él que sean múltiplos de 2 de ese que estoy mirando, y tacharlos porque ya no son primos. Luego voy, como el 3 no está tachado, el 3 es primo. Entonces machaco todos los múltiplos que haya de 3 en el vector. Cuando llego a 4 está machacado, o sea, no lo contemplo. Llego a 5 es primo, pues lo apunto como, lo dejo como primo y machaco el resto. Ese es el algoritmo de Eratóstenes. Entonces voy a poner aquí un trozo de código, que es lo que implementa, y esto estaría hecho directamente con listas nativas. Esto aquí no, el NumPy no haría falta, luego lo utilizaré, pero estaría hecho con listas nativas de Python. Entonces lo que he hecho aquí es poner el número máximo de elementos, le voy a poner por ejemplo solamente 100 para poder verlos en la pantalla, y que imprima los elementos true para verlos, para ver que funciona correctamente el algoritmo, ¿no? Entonces lo que hace esto es utilizar, aquí tenéis la librería time, que esta no la había comentado hasta ahora. La librería time tiene una función time que nos retorna el número de segundos que han pasado desde que empezó a ejecutarse el programa. Entonces podemos apuntarnos qué hora es, entre comillas, cuando empezamos a ejecutar. Nos apuntamos cuánto ha tardado, que sería la hora que sea cuando acabemos de ejecutar menos la hora que era cuando empezamos. Y esto pues es el número de segundos, con decimales, que haya tardado toda la ejecución. ¿Qué es lo que hacemos? Construimos un vector de tantos elementos como queramos a true, porque son todos primos en principio, y empezamos por 2, empezamos a recorrer, y para cada elemento, aquí le he puesto el si hay que imprimirlos, pues lo vamos imprimiendo en caso de que no esté marcado como no primo, y luego a partir de aquí pues todos los múltiplos de ese elemento los vamos marcando como false para decir que no son primos. Este es el algoritmo típico de Eratóstenes. Entonces, si ejecutamos esto, vamos a ver que funciona correctamente. Lo ejecutamos y bueno, pues me dice que sale el 2 el 3 5 7 11 tal, parece que va bien. Y tarda cero. Hizo, mira qué rápido. O sea, sacar los números primos menores que 100 es muy rápido. Dice, vale. ¿Y qué pasa si le pongo en vez de 100, le pongo 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y le pongo aquí false para que no los imprima, porque si no sería un follón? Dice, ¿qué tarda esto en calcular los números primos menores que 10 millones? Digo, bueno, vamos a ver. Ejecutamos, que se tomará un poco su tiempo. Y tarda pues prácticamente 8 segundos. No está mal, ¿no? En calcular los números primos menores que 10 millones, ¿vale? Pues no está nada mal, está bastante bien. Entonces lo primero que vamos a ver, y esto sería con listas puras en Python, tal cual, con listas puras. Vamos a ver qué diferencia hay entre utilizar listas puras con el while y utilizarlo con el for. A ver si realmente el for vale para algo o simplemente es
una simplificación del while para escribir menos. Vamos a hacer el mismo programa, pero hecha con for's. Vamos aquí, lo ponemos, esto de aquí sobra. Y bueno, básicamente es, fijaros que es exactamente el mismo programa, lo mismo, lo que pasa que en lugar de hacer un while, pues hace un for num in range desde 2 hasta la longitud de, que es lo que hacía este, de 1 en 1, y este lo que hace es un range desde num por 2, que empezaba aquí, hasta la longitud de num en num, y ya está, y va machacando pues los que son múltiplos de los que hay. Y dice, bueno, pues vamos a ver realmente qué diferencia hay entre uno y otro con 10 millones de elementos. Lo ejecutamos. Esta sale 7, los tiempos son variables porque tener en cuenta que esto lo que mide es el tiempo que ha pasado, no el tiempo total de CPU. Entonces, claro, como esto es una máquina virtual, está corriendo, tiene otros programas que están funcionando en paralelo, pues depende de los cambios de tarea que haga el procesador y de los núcleos que dedique, pues puede ser más tiempo o menos, más o menos es aproximado, pero claro, depende mucho de lo que está haciendo el sistema operativo. Pero fijaros que el for es el doble de veces más rápido, es el doble más rápido que el while. O sea que entender cómo funciona un for, primero hay que entender el while para ver la mecánica de cómo recorrer cosas, pero el while es infinitamente, el doble de veces más rápido que el for. O sea, para recorrer elementos de un vector, la estructura básica que hay que utilizar es el for, no es el while, porque el while es el recorrido con while es mucho más lento. Y bueno, pues vamos a hacer ahora lo mismo, pero utilizando vectores de NumPy. O sea, según la teoría, esto debería ir, rapidísimo, porque NumPy es infinitamente más rápido que las listas de Python. O sea, en todos los sitios lo pone. Bueno, pues hacemos lo mismo. En vez de declarar un vector de numelens de true, pues declaramos un vector de ones. Aquí, en vez de booleanos, utilizamos un numérico. 1 significa cierto y 0 significará falso. Hacemos el range exactamente igual y lo mismo. Estamos tratando el vector exactamente igual que lo tratábamos con un for con las listas, simplemente que está declarado como un np-array, o sea, como está declarado como un array, en lugar de estar declarado como una lista de Python nativa. Vamos a ver qué diferencia hay entre los dos. Vamos a ejecutar. Ya, 9,6. Bueno, si estáis escuchando las campanitas, veis que es porque hay otros programas en ejecución y tal, ¿no? Pero bueno, veis aquí 9,6, 4,8 y dice, hostia, 6 segundos NumPy. O sea, NumPy es más lento, o sea, los vectores de NumPy son más lentos que las listas nativas de Python. O sea, si hacemos programas que utilicen los vectores de NumPy como si fueran listas, o sea, accediendo nosotros y calculando nosotros, no vale absolutamente para nada. O sea, las listas de Python son totalmente eficientes frente a los vectores de NumPy, no utilizando las funciones que tiene NumPy. Para que veáis la diferencia, es que esto es curioso, para que veáis la diferencia, pues no quiere decir que NumPy no valga para nada, mucho ojo. O sea, NumPy es muy importante. Lo que pasa es que su importancia no es simplemente declarar un vector con NumPy y ya soy Dios. O sea, no, eso no vale para nada. O sea, NumPy utilizado como lista es más ineficiente que la lista utilizada como tal. Entonces, para que veáis lo que estamos hablando, aquí tengo un programa. Esto no es del curso, evidentemente, pero nos puede ayudar a entenderlo. Esto es el mismo programa, pero hecho en C Sharp. C Sharp es otro lenguaje de programación. Si esto lo miráis con un poco de cariño, veréis que es exactamente lo mismo. Aquí estamos haciendo un programa, esto es un input, exactamente igual, cuantos quieres. Este es el int del input. Esto es lo que había como el time, el equivalente al time en Python, que es pues una estructura de tipo stopwatch que la ponemos en marcha y la paramos y nos dice el total de milisegundos o el total de segundos que hayan pasado. Aquí vemos cómo definir el array. Aquí estoy definiendo un array de booleanos. Fijaros que en C los elementos llevan tipos. Esto es el equivalente a definir un array de n booleanos. Y esto es un for. Esto es para poner todos los elementos, para ponerlos a true. Y este es el bucle, es el mismo bucle, un for que va de 2
a los elementos que tenga de uno en uno, y para cada elemento, si es cierta, si está la marca porque es primo, pues automáticamente pues hace un bucle desde 2 hasta que haya, multiplicando, o sea, haciendo la multiplicación para machacar todos los múltiplos dentro del vector. Entonces, si esto lo ejecutamos para ver que funciona exactamente igual, si ejecuto este programa y le pido 100, pues bueno, pues sabéis que tarda 5 milisegundos en hacerlo, está bien, y saca exactamente lo mismo. Dice, vale, pues le voy a poner esto entre comentarios para que no pinte, pues no se llenará la pantalla de guarrerías, para que esto no lo pinte, esto son comentarios en C. Y si ahora ejecutamos esto y le pedimos lo que le hemos pedido a Python antes, vamos, 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3, o sea, 10 millones de elementos, hostia, 170 milisegundos. ¡Ah! Claro, comparado con los 6 segundos que tenemos en Python, dice, ¿a quién en su sano juicio se le ocurriría hacer un programa matemático utilizando Python? Es de locos, o sea, no vale absolutamente para nada. Entonces hay que plantearse por qué uno usa Python, para qué sirve Python y qué es realmente Python. Python no es un lenguaje totalmente eficiente, es un lenguaje interpretado y es penoso, o sea, el rendimiento que tiene es totalmente penoso. Lo que pasa es que es muy fácil de utilizar y tiene la ventaja de que es capaz de utilizar cosas que estén hechas en C. O sea, imaginar que esta función de calcular primos lo hubiéramos hecho en C. Si esta función la tuviéramos hecha en C y la pudiéramos llamar desde Python, podríamos aprovechar la ventaja que tiene Python en cuanto a sintaxis, que es muy fácil, muy sencillo de manejar, pero las cosas importantes tienen que estar hechas en C, no pueden estar hechas en Python. Bueno, pueden estar hechas en caso de que el tiempo no sea un problema. Normalmente las máquinas que disponemos tienen una potencia miles de veces superiores a lo que necesitamos. O sea, son barbaridades. O sea, las máquinas tienen un rendimiento que sobrepasa con creces lo que estamos necesitando para matrices de 100%, de 500 por 500. Sin embargo, cuando el cálculo realmente es complicado, no funciona. O sea, hay que tener en cuenta que cuando se hacen cálculos muy complejos con muchos datos, no hay comparación. O sea, no se puede hacer un programa matemático en Python utilizando vectores, sino es llamando a funciones que ya estén hechas en C y que hagan realmente la faena de proceso, y utilizar Python sencillamente para coger datos, moverlos aquí, llamar a la función que calcula no sé qué, moverlos para allá, presentar una gráfica, guardarlos en este fichero, o sea, para hacer cosas a muy alto nivel, pero no a bajo nivel. O sea, a bajo nivel Python no es eficiente. Pues quería que veáis esto para ver la diferencia de ejecución que hay entre los dos entornos. Entonces vamos a ver, bueno, aquí tenemos este es el programa, vamos a ver otro ejemplo para ver más comparativas, a ver de qué depende cada cosa. Bueno, pues aquí os he preparado otro ejemplo, simplemente para acabar de completar lo que tenemos. Se trata simplemente pues de tener un vector. Aquí he definido un vector con NumPy, que le he puesto pues un montón de elementos. Esto va de 0 a 200 pis, y bueno, de 0,01 en 0,01, o sea que son 200 por 3 por 1000, pues yo qué sé, un millón de elementos en el vector o algo así. Fijaros que estamos hablando de cantidades grandes de datos. O sea, esto evidentemente Python va de coña para trabajar con 1000, 2000, un millón de elementos, para que se mata. Pero el problema está cuando tenemos grandes cantidades de cálculo dentro del programa. Entonces definimos un vector muy grande, de 0 a 200 pis, de milésimas en milésimas, y podemos ver cuánto tarda NumPy, por ejemplo, en hacer el seno, en calcular un vector que sea el seno de todos los elementos que hay en este vector. Y vemos pues cuánto tarda. Después lo que vamos a hacer es, voy a definir una función, he definido una función, en vez de ser el seno, pues es la función x por 2 más 1. Imaginad que hago pues x por 2 más 1 como función. Y hago lo mismo, pero en lugar de calcular el seno del vector, calculo la función sobre el vector. Y a ver qué tarda si no es el seno del NumPy el que está ejecutando, sino una función que yo tenga definida por mí mismo dentro de Python sobre el vector. Y por último, lo que vamos a hacer es
ver ese mismo elemento, o sea, lo mismo, pero declarando un vector que tenga un tamaño, o sea, un vector en NumPy con el tamaño necesario para guardar todos los elementos, o sea, un vector de ceros que mida lo que mide el vector X, y entonces lo que hacemos es un recorrido y para cada elemento del vector X metemos en el vector I2 el seno de ese elemento y miramos lo que tarda. Entonces si ejecutamos esto, pues ejecuta el programa a ver qué diferencias hay. Fijaros que lo que no tarda prácticamente nada en hacer calcular el vector seno de este vector que tiene un montón de elementos, tarda prácticamente 84 milisegundos. Si llamamos una función nuestra, va prácticamente igual, 63 milisegundos. Es lógico porque la función 2x más 1 pues tarda un poco menos en ejecutarse que la seno. Por ahí andarán más o menos, no estamos hablando de una cosa. Pero fijaros que si recorremos el vector, lo que tardamos son 315 milisegundos. O sea, muchísimo más. Estamos tardando prácticamente 50 veces más si hacemos las cuentas a mano que si llamamos vectorialmente a una función y definimos la función. Esto son cosas que al nivel en que estamos en el curso no son importantes, porque lo que importa ahora mismo es que aprendáis a hacer algorítmica y tal, pero todo lo que tiene que ver con NumPy tendrá que ver con cosas que utilizaréis después para calcular eficientemente cosas con muchos datos. Entonces, pues esto está bien tener un mínimo de cultura general de saber qué es lo que es eficiente y qué no es eficiente. O sea, si tuviéramos que hacer una cosa de estas, vemos que Python realmente es bastante eficiente llamando a funciones construidas con NumPy o incluso con funciones nuestras, es capaz de llamar correctamente a la función en un tiempo muy pequeño, pero si recorremos el vector a mano y llamamos nosotros una por una a veces a la función que estamos haciendo, pues es tremendamente más ineficiente. Y bueno, pues esto más o menos es una idea de comparativa entre diferencia entre listas y vectores en Python en cuanto a eficiencia y la diferencia entre hacer funciones vectoriales, llamar a funciones de forma vectorial o llamar a funciones recorriendo los elementos de los vectores o las matrices que tengamos. Muy bien, pues un saludo.